Hoy en su espacio Relación con Dios, expresando nuestro habitual saludo, gracia, paz y bendiciones a su vida. Quien les habla, Omar Aguilar, pastor, terapeuta de familia, escritor y educador, con el tema La autoridad, basado en Romanos 13, verso 1, verso 2, que expresa: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Para que una persona asuma la autoridad, debe conocer de ella, porque no se puede gobernar si no se ha gobernado primero, por el simple hecho que se desconoce del asunto de gobierno. A este texto se le han dado interpretaciones convenientes y en muchos casos se han tomado como objeto de manipulación, forzándolo a decir lo que algunas personas quieren que diga y no lo que realmente en su contexto refleja. La palabra autoridad proviene del latín auctoritas, derivado del verbo augere, que significa aumentar, hacer crecer o magnificar. Este origen nos permite y a su vez nos remite a la autoridad, que implica acatamiento u obediencia, pero no sustentada en la coacción, persuasión, conveniencia o manipulación, y mucho menos para resguardar intereses personales inclinados al logro desmedido e ilegal de procesos fuera de contextos no ajustados a la norma de la ley establecida, sean estas leyes espirituales o terrenales. Pudiese decir que es la facultad o potestad que se posee para tomar decisiones y llevar a cabo una idea, visión o trabajo en orden estructural y bajo direcciones adecuadas, que produzca efectos positivos y bienestar común ajustado a toda norma y a toda ley. Para ello quisiera presentarle tres aspectos de lo que es la autoridad. Otros lo ven como tres niveles de autoridad, pudiendo haber otros, pero vamos a asumir para este tema solamente tres niveles. Iniciando con lo que es la autoridad suprema, a la cual definimos como es la que tiene el grado más alto y no tiene autoridad sobre ella. Es la atribuida a Dios, como el alfa y el omega, primero y último, jefe supremo, creador de lo visible e invisible, tangible e intangible, que no requiere de lo terrenal, por ser Él, con su sola y única palabra, conocida como el Fiat, F-I-A-T, de Dios, que creó todas las cosas. Este Fiat es solamente cuando Jesús, estando en compañía del Padre, el Padre dijo: sean hechas las cosas en el principio, y con solo la palabra fueron creadas. Ahí radica la autoridad suprema. La autoridad superior, como segundo eslabón de lo que es la autoridad, es la que Dios establece para ejercer funciones sobre las autoridades delegadas, como alcance en cualquier territorio con objetivo de establecer orden, estructura, fundamentos, funcionabilidad y equidad. Como tercera autoridad para este tema, la definimos como autoridad delegada, las que ejercen funciones territoriales o espirituales, con alcances limitados y funciones específicas dentro de un espacio definido para concretar un propósito en perfecto orden, como hoy en día sabemos muchos y conocemos que son los 5 ministerios dentro de un pueblo cristiano
redimido por Dios, que nos lo ha dejado para establecer orden, principio y fundamento. Ellas se encuentran, o ellos se encuentran, en las Escrituras como estructura de servicio más que de poder. Quisiera referirles que, aunque Saúl, como rey, poniéndolo como una autoridad terrenal, aunque Saúl era rey con autoridad delegada, o sea, la tercera autoridad, para los asuntos de la nación, Samuel era una autoridad superior, porque Samuel era el profeta, al cual Dios le revelaba para que él a su vez bajara la información al rey. Y Saúl consultaba con tal que éste recibiera instrucciones de autoridad suprema. ¿Qué quiere decir? Dios, como autoridad suprema, le daba la información a Saúl como autoridad superior, y quien terminaba recibiendo las instrucciones era Saúl como autoridad delegada. Jesús, como hombre en la tierra, como autoridad superior, se sometió a la autoridad suprema. Sin embargo, por conocer de autoridad, permitió en un momento dado acatar la autoridad delegada, una autoridad que estaba por debajo de él, pero él asumió someterse en un momento dado. Y hablamos en el caso de Juan el Bautista, cuando le bautizó. Pero esto solo sucedió para dar cumplimiento a la ley establecida por la autoridad suprema, en Mateo 3, 13 al 15. ¿Qué dice? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Pero cuando cumplió lo establecido, se mantuvo como autoridad superior, hablamos de Jesús, porque ya no estaba Juan, que era una autoridad delegada. Entonces se sujetó a la autoridad suprema, hablamos de Jesús. Observamos lo que dice Samuel. Samuel en su capítulo 15, verso 23, nos habla y nos dice, este es uno de sus primeros escritos, en Samuel 15, o sea, hablamos de primera de Samuel, capítulo 15, en su primeros escritos. Hay una manifestación escrita y revelada y dejada para las generaciones que dice de la manera siguiente: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. La palabra dada de Samuel a Saúl, pero que nos da mucho ejemplo y mucha visión y entendimiento para poder aplicarla en las generaciones en las cuales vivimos. La no sujeción a la autoridad pertinente, designada, aceptada, legítima y legal, se le conoce como rebelión. Saúl era un rey que trabajaba con el pueblo como autoridad delegada. Sin embargo, Samuel trabajaba con Saúl, pero como autoridad superior. Por tal razón, Saúl debía atender las directrices de Samuel, que provenían de la autoridad suprema. Encontramos un cuadro revelador en las Escrituras que ilustra el hecho de rebelión por falta de sujeción a la autoridad suprema. Pero también existe rebelión cuando no hay sujeción a la autoridad superior o a la autoridad delegada. La causa de la caída de Satanás se originó en la rebelión. El querubín que se convirtió en Satanás cuando actuó contrario a los fundamentos, ley y principios establecidos por la autoridad suprema. La osadía de Satanás de intentar tomar por la fuerza el trono de Dios
fue una transgresión inaceptable a la autoridad suprema. Su acción de competir con el supremo ser, convirtiéndose en adversario y no aliado, lo condujo al destierro del territorio divino y fue enviado al lugar más deprimente, angustiante, desesperanzador y agobiante que puede existir, con la esperanza nula de establecer su jerarquía, siendo sentenciado a proseguir en rebelión. Ese otorgamiento le concedió la sentencia irreversible de ser trasladado a un lugar más inhóspito que en el que él se encontraba. Sin embargo, como él definido e identificado como lago de fuego o propiamente infierno, del cual no hay retorno. Fíjense esta secuencia. Se levantó en rebelión contra Dios, fue lanzado a un lugar desesperanzador y angustiante, deprimente, pero no obstante esto, como mantuvo y sigue su rebelión, porque ya no había reversa, está destinado a ir a un lugar aún peor, es decir, a un lugar con consecuencias nefastas y de por vida o eternamente, como se dice, como lo es el lago de fuego o el infierno. Así lo declara Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Y mire esta connotación tan fuerte: por los siglos de los siglos. La desobediencia o rebelión a las autoridades espirituales reales y legítimamente constituidas es el principio o primer paso para descender a profundidades del abismo donde se encuentra Satanás. Muchos piensan y creen que la autoridad superior debe sujetarse y obedecer a la autoridad delegada, o más insolente, aún querer o pretender que la autoridad suprema, que Dios, actúe y se ponga a disposición con el diseño, pensamiento y pretensiones de la autoridad superior o la delegada. Sin embargo, y sin entender que esa pretensión es un atentado al orden y diseño de Dios, tratan de hacerlo. Ahora, ¿por qué sucede? Porque se han dejado influenciar por las concupiscencias del poder, la fama, el dinero o la lujuria. No hay otro objetivo sobre la tierra sino estos cuatro, de los cuales el hombre quiere alcanzar, disfrutar y vivir. Y no solo eso, pretenden vivir eternamente con estas tres condiciones, con estas cuatro condiciones. Pero que han socavado y derrumbado todo fundamento de sujeción a la autoridad, carcomiendo su mente, cauterizando el corazón y cegando el entendimiento. Por otro lado, es importante resaltar que el que ejerce autoridad superior o delegada debe saber que su actuación está ajustada a derecho dentro del marco de justicia dictado por la autoridad suprema. Un criterio fácil que puede usarse para determinar si la persona está tratando a alguien con autoridad y respeto consiste en considerar si la acción que va a realizar es reversible. Es decir, ¿querrás que alguien te hiciera a ti la misma cosa que tú vas a hacer a otro? Es un concepto que lo hemos aplicado en la Escritura, lo hemos hecho muchas veces o lo hemos dado en muchos mensajes, y creemos que ha sido exclusivamente de los cristianos, asumirlo porque está en la Escritura. Pues déjenme decirles que esta es la idea fundamental contenida en la regla de oro: trata a otros tal como quisieras que te trataran a ti, o que ellos te traten a ti. Pero no esta es la única idea exclusiva de nosotros, los cristianos. Y me digo nosotros porque me incluyo como cristiano.
Déjeme declararles que hace más de un siglo antes del nacimiento de Jesucristo, un pagano pidió al rabí Hillel que explicara la ley de Moisés entera, pero le pusieron una condición, que mientras la explicaba, él se parase en un solo pie o se sostuviese sobre un solo pie, a ver si resistía. Hillel resumió todo el cuerpo de la ley judaica, o todo su contenido, toda su extensión, levantando un pie y diciendo estas palabras: no hagas a los demás lo que odiarías que ellos hicieran contigo. Allí resumió todo el contexto de la ley de Moisés en la concepción de la segunda tabla, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, y que está contemplado también en la Escritura como segundo mandamiento, a los cuales se redujo toda la ley: amarás a Dios y a tu prójimo. Con eso adelantamos muchísimo en el compromiso y no en la rebelión. Y por eso reconocemos y sabemos lo que sería autoridad. Ahora bien, sobre esta idea de equidad se fundamenta el respeto hacia los demás, incluyendo personas y cosas. Las cosas existentes y creadas, como la naturaleza, los animales, los bienes propios y de otras personas, entendiendo que el respeto lleva consigo una carga afectiva que lo relaciona con actitudes y experiencias humanas. De este modo, el valor respeto significa relación con los demás, como todo valor, ya sea personal o como, en este caso, a nivel espiritual, de lo cual hablamos. También requiere personificarse en los seres humanos. Así, ser respetuoso debe estar representado en hechos reales, actitudes reales, palabras reales. Estas palabras manifiestan el reto que día a día se hace necesario para contrarrestar los antivalores que emergen del que está llamado a ejercer autoridad, para no poner en jaque a toda una sociedad universal, como lo es la falta de respeto que se evidencia en violencia hacia las personas y propiedades ajenas, quebrantando las reglas, normas y límites, y más específicamente ausencia en la práctica de las normas de cortesía, de espiritualidad, respeto y resguardo. El respeto para los que ejercen autoridad consiste en el reconocimiento, óigase bien, para los que ejercen autoridad, no para los que están siendo gobernados, sino para los que ejercen autoridad. Consiste en el reconocimiento de los intereses y sentimientos del otro en una relación interpersonal. También aplica a las relaciones entre grupos de personas, entre países y organizaciones de diversa índole. En este caso, el respeto de las autoridades hacia el fiel feligrés dentro de la familia de fe. No es simplemente la consideración o deferencia del que está como autoridad, sino que implica un verdadero interés no egoísta por el otro, más allá de las obligaciones explícitas que pueden existir. El respeto al tutelado por parte de una autoridad, sea esta superior o delegada, implica la capacidad para reconocer el valor intrínseco que cada ser humano tiene para vivir en libertad y para elegir el destino de su vida. Significa esto que la persona, en el proceso de tomar decisiones, puede tomar en cuenta las sugerencias de su autoridad, grupo y sociedad, pero en definitiva es la propia persona quien tiene el derecho a elegir lo que considere mejor para su buena convivencia y existencia, sin violentar las normas y principios establecidos por la autoridad suprema, ya que produciría una consecuencia contraria al bienestar personal y colectivo. La práctica del valor respeto es determinante en la conservación de las
armonía en el ámbito espiritual, en la congregación de fe y la sociedad, porque nutre las relaciones interpersonales de sus miembros, lo cual se traduce en el fortalecimiento de la autoestima, el sentido de pertenencia, adquisición y mantenimiento de conducta sana para el desarrollo social y espiritual del creyente. Es de esta manera que debemos orientar no solo a los discípulos, sino también al que ejerce autoridad, para lograr estabilidad y equilibrio dentro y fuera de la acción ministerial, y dando una vía efectiva para lograr lo dicho en la Escritura divina cuando revela que somos sal y luz en la tierra. Así está escrito diciendo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más que para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Revelado en Mateo 5, 13 al 16. Palabra inmutable. Los verdaderos ministros deben ser los espejos de la humanidad y propiamente ejemplos de sus discípulos o tutelados. La triste y lamentable realidad para aquellos que no saben ejercer autoridad es que a fin de cuentas serán atrapados en sus propias redes con consecuencias irreversibles, nefastas, y por el maltrato, aprovechamiento, mal uso y manipulación de lo encomendado o asignado por la ley suprema. Que los que ejercen autoridad superior o delegada, es importante que se ejerciten en áreas que fundamentan y sostienen los estándares y procederes de un buen ministro competente en sus asignaciones, así como lo identifica el apóstol Pablo al escribir a los Corintios en su segunda carta, capítulo 3, verso 6, al decir y manifestar: pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Esta declaración permite que el ministro en puesto de autoridad, sea superior o delegada, muestre integridad como un comportamiento que en todo momento evidencie la honestidad de un auténtico ministro profesional, tomando todas las decisiones con el respeto que se debe a sí mismo, de tal modo que se haga así merecedor de vivir con plenitud de profesión en el servicio que ofrece a la familia de fe y de reino. Ser ministro con autoridad no es únicamente ejercer un oficio, sino que implica realizarlo con integridad, es decir, con conocimiento profundo del arte, con absoluta lealtad a las normas deontológicas, o sea, con ética, y que se ocupa de regular los deberes, traduciéndolos en preceptos, normas morales y reglas de conducta, buscando el servicio hacia las personas y la sociedad por encima de los intereses egoístas y personales. La posición de un ministro con autoridad de reino se encuentra dentro de un marco cognitivo de servicio sin condiciones, ya que lo primero a lo que debe apuntar es hacia el ser más que al de hacer. Generalmente es difícil poder separar estos dos conceptos, ya que se piensa que mientras más resuelve o haga, debe llevar una carga mayor de reconocimiento. La situación real es que cada ministro ha sido llamado para atender a individuos, para lograr un bienestar y realización, dirigiéndolos por senderos de verdad, lealtad, integridad, respeto y ocupacionales en una vida llena de muchas circunstancias, entre las cuales operan valores e interrelación hacia el prójimo. La integridad aporta grandes beneficios porque aumenta la confianza y la fiabilidad entre el discípulo y el mentor o tutelado. Hacer lo correcto significa hacer todo aquello que apunta al bienestar del otro y por ende se convierte en un boomerang de bendiciones
cuando se tiene la conciencia de que al hacer la acción hacia el otro no debemos esperar retribución alguna. Sin embargo, consciente debemos estar que a nuestro Dios no se le escapa nada y a su debido tiempo Él sabrá suplir la deficiencia y otorgarnos el beneficio justo de la acción que hemos acometido y hemos cumplido bajo autoridad suprema.